Bueno, un saludo, pastor, un honor, ¿verdad?, tenerlo aquí con nosotros. Amén, mi hermano. Reverendo Paulino Lorenzo. Pastor, sabemos que ustedes son hombres, son humanos igual que nosotros, y que en nuestra humanidad cometemos errores. ¿Cuál es el error más grande que se puede cometer como pastor dentro del ministerio? Amén. Bueno, yo creo que dentro de los errores que puede cometer un pastor, yo creo que es la falta de ética dentro del ministerio. Sí, yo creo que un hombre de Dios, por ejemplo, yo leía un material que decía, si tú tienes ética, tienes un punto. Si tienes dinero, si tienes riqueza, cada una de esas cosas te dan un 0. Si tienes dinero, son 10. Si tienes propiedades, si tienes esto, son 100, son 1000, hasta que llega a 1.000.000. Pero entonces dice, si tú pierdes la ética, te quedan los 0. No te queda nada. Entonces yo creo que el error más grande que puede cometer un pastor es perder su buena forma, porque la ética es la buena forma, la buena manera que uno trata a los demás o que uno se comporta en medio de la sociedad. Y ese ha sido uno de nuestros baluartes, el comportarnos de una forma correcta dentro de la comunidad y dentro de la congregación. Así es, pastor. Yo le tengo una pregunta un poquito, como dicen por ahí, picúa. Y es un tema un poquito delicado en cuanto al pastorado, y es el dinero. Ay. Muy fuerte. Como siempre yo he escuchado, creo que todos aquí, ¿verdad?, lo que son comentarios acerca de que el pastor, los pastores se sean ricos, si un pastor prospera, el pastor no puede prosperar, porque si prospera, hablan de él. ¿Cómo entiende usted que los pastores lidian con ese tipo de crítica y el dinero? Y lo que la gente y el supuesto aprovechamiento de lo que la gente habla, el dinero en cuanto al pastor y su iglesia. Bueno, es muy difícil, siempre será difícil, porque donde quiera que se habla de dinero, hay problemas. Y de verdad que lamentablemente el pastor, yo creo que la persona más señalada en cuanto a la administración financiera es el pastor. Porque todo el mundo no ve en el trabajo del pastor, no ve la labor. Por ejemplo, yo tengo como pastor 27 años, trabajando constantemente. Yo trabajaba en la última fábrica de la Zona Franca y vivía en la última casa del barrio México. Y no había motoconcho ni nada. Y en ese tiempo yo tenía que ir a la zona, bajar a mi casa y volver a la iglesia. Y a través de los tiempos uno se sacrifica por la obra del Señor y trabaja. Yo por la crítica nunca tenía dentro de mis planes vivir a tiempo completo del ministerio. Cuando yo dejé la Zona Franca, mi esposo y yo pusimos una pequeña empresa para lidiar con esto. Y ya con 20 años en el ministerio yo no dependía de la finanza de la congregación, sino que todo lo aportaba y hasta 4 años atrás todo lo aportaba, porque tenía un criterio personal de que la casa de Dios primero. Es decir, tenía la visión de David, la casa de Dios primero. Me mantuve todo ese tiempo y yo vivía y yo andaba en mi pasolita, y mis hermanos, los hermanos de la iglesia decían, hablan de los pastores, pero el mío no, porque el mío anda en una pasolita roja. Y yo le decía, mire, y ustedes se sienten orgullosos de que yo ande en una pasolita. Y luego el Señor me dio un carrito que ahora tiene 22 años de edad, porque es del año 2000. Y muchos se alegraron, pero los otros dijeron, el pastor se montó. Entonces es un problema de verdad ese asunto. Y es que la gente no entiende, por lo menos las iglesias organizadas, por lo menos la iglesia de nosotros se maneja con un tesorero, se maneja con un estado de situación, la finanza se maneja de una forma correcta. Hay, por ejemplo, en este tiempo yo tengo proyectos personales, porque como pastor tengo derecho, y se lo presenté a sí mismo al cuerpo oficial de la iglesia, 20 años trabajando, la iglesia tiene aire, la iglesia tiene un templo espléndido, la iglesia tiene silla acolchada. Ahora yo me voy a enfocar un poquito más hacia mi persona, pero no es que ha sido tan fácil. Quizá yo he visto que las críticas, como que no gran cosa, porque la iglesia me ama, como le dije, pero las críticas
surgen. No siempre van a salir. Surgen, ¿te entiendes? Pero es un privilegio. Pero creo que también el problema es que algunos pastores también han provocado esa situación porque no han sido buenos administradores. Algunos pastores. Yo puedo decir que un 90% de los pastores han sido hombres de Dios, íntegros, fieles, que ni siquiera la iglesia con 15, 10 y 20 años en el evangelio, la iglesia hoy no le puede sostener. A mí, gracias a Dios, la iglesia me sostiene. Me sostiene como pastor y se sostiene ella como iglesia local sin tener que rebuscar ni nada de esto. Así que en el área de la finanza para mí es una gran bendición, pero no podemos negar que ese es un problema clave para el mundo y aún para dentro de la iglesia. Eso es así, bienaventurado el pastor que quiera echar su iglesia hacia adelante, ¿verdad? Y ver su iglesia crecer y ponerla bella y preciosa, ¿verdad? Pastor, sabemos que todos nosotros hemos pasado por un momento tan difícil en nuestra vida que nosotros queremos abandonar el ministerio, queremos abandonar. Entonces yo quiero saber, ¿usted ha querido alguna vez abandonar su ministerio? Varias veces. En realidad una vez yo renuncié. Yo duré como un día sin ser pastor. Tenía un problema, una dificultad personal, quizás familiar, algo así, muy, muy difícil. Y yo pensé que la carga que debía de soltar era la iglesia. Y fui donde mi pastor y le dije, renuncio, ya no aguanto más. Y yo entré a la casa de mi pastor y cuando hablé con él y conversamos, y cuando salí a la acera de la casa del pastor, en vez de sentirme liviano, sentí que la carga era mucho más pesada. Fui donde un hermano de sangre y le conté lo que había pasado y me insultó y me dijo, ¿cómo? Que hoy le agradezco a él que el insulto y todo lo que me dijo él, mi hermano Andrés Lorenzo, pastor hoy también, me dijo que cómo yo iba, ya que había iniciado y que la obra había empezado, que cómo yo iba a abandonar. Y luego yo volví donde mi pastor y hablé con él y le dije que no, que iba a seguir. Y después de eso, Dios sea glorificado. La iglesia estaba iniciando en ese tiempo, pero hoy tenemos un templo para la gloria de Dios que ha sido de gran bendición. Pero sí, muchas veces. Y cuando uno, quizá ayer o antes de ayer, quizá le pasó a uno por la mente, caramba, uno sentado tranquilo en su iglesia, hay como muchos que tienen 20 años ahí y van a la iglesia cuando quieren y hacen todo eso. Aunque es un privilegio ser pastor, un gran privilegio ser pastor, pero a veces las cosas se ponen un poquito difíciles. Así es. Así es, pastor. Sabe que conocemos el don y la responsabilidad de un pastor y los sacrificios, la responsabilidad de llevar su iglesia, ¿verdad? Con la meta de llevarlo al cielo. Y sabemos el esfuerzo, ¿verdad? Enorme que hacen los pastores para que su iglesia se conduzca de la manera correcta por el crecimiento de la obra, si hay que levantar otra. Ahora, pastor, la pregunta es, ¿piensa usted que el pastor tiene que aportar en su comunidad? O sea, aparte de su responsabilidad con la iglesia, en lo espiritual, pero en su comunidad. Claro, eso es un deber pastoral. Tanto en el ámbito espiritual debe de estar presente en los asuntos que tienen que ver con funerales, enfermos y cuántas cosas. Yo tengo un libro allá en mi casa, que no es que lo he leído completo porque es bien grande, que dice, si Jesús fuera el alcalde de mi comunidad. Sí, ese libro enseña cómo debiera comportarse un líder en su comunidad en base a proyectos. Es decir, nosotros hemos hecho operativos de limpieza, operativo he trabajado con las juntas de vecinos en lo que es el asunto de la supervisión de las obras que se realizan en la comunidad. Ahora mismo no estoy involucrado en ello, pero sí he participado y creo que los pastores tienen esa labor porque son un ente de autoridad y de respeto dentro de la comunidad y deben involucrarse en todos esos asuntos, yo creo. Sí. Doctor, continuando con las preguntas, ¿verdad? Tenemos un modelo en nuestra vida cristiana, y no solo cristiana, sino también secular, que se entiende que la cabeza
la cúspide de algo, debe ser servido siempre. Es como el presidente de la República, el presidente de una entidad, que los súbditos deben de servirlo. En caso del pastor, ya en el ámbito espiritual, ¿entiende usted que el pastor debe ser ese modelo de ser servido? ¿Es correcto? ¿Debe continuar? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, todo depende. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de reconocer a los que trabajan en el Señor y tenerlo en gran estima. De ahí se traduciría a honra. Yo creo que el hombre de Dios debe de ser honrado, debe de ser considerado, debe de ser respetado, pero la palabra pastor, que creo que viene de una palabra, no sé si griega, que significa poigne, algo así, se trata de supervisor, cuidador, protector. Y la Biblia dice que una de las cualidades, yo siempre he destacado de Jesús, una cualidad que él mostró cuando estaba en la tierra, dice que él vio a la multitud y estuvo con compasión de ella, porque lo vio andar como ovejas que no tenían pastor. Y él mismo dijo, yo no vine para ser servido. Yo no vine para que ustedes me agarren el pañuelo y me sequen el sudor cuando estoy predicando. Yo no vine para que ustedes me tengan como yo respeto los pastores que publican todos sus asuntos en las redes sociales, pero creo que algunos exageran en base a su persona, porque yo creo que la persona que debe de ser admirada, que debe ser más respetada, es la persona de Cristo. Amén. Y cuando nuestra persona se pone tanto adelante, entonces hay un problema ahí. Para lo único que nosotros debemos de ponernos adelante, como dijo Pablo, ve a Cristo en nosotros y puedan imitarlo. Yo creo que el hombre de Dios debe de ser honrado. Para mí es una honra estar acá hoy. Para mí es una honra que un hermano me ofrezca su cariño, pero creo que somos iguales todos delante de Dios. Y en medio de cualquier situación, el pastor es igual que el miembro. Y cuidado, porque simplemente yo lo que tengo es una responsabilidad, un deber. La gente cree que el pastorado es un privilegio por cualidades. No es un privilegio por capacidades, digo, porque puede ser por cualidades, porque la gracia es una cualidad del corazón del hombre y yo estoy aquí por la gracia del Señor.